Seguimos en Entre Líneas y continuamos hablando del tema Uber, ¿no? Así es es. el tema local claramente que ha dominado la agenda en los últimos días, ¿no? Así es, vamos a escuchar ahora la palabra de la oposición. Claro. ¿No? Vamos a hablar con Marcos Curleto, concejal de Juntos por el Cambio. ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches. ¿Cómo le va? Gracias por la invitación. Gracias Por por favor. venir. ¿Cuál es la postura que tienen desde Juntos por el Cambio a esto que ya es un hecho? Uber dijo que está registrando ya choferes en Río Cuarto. Bueno, sí, lo anunciaron en todos los medios, nos enteramos al igual que ustedes por el comunicado que largó la empresa. Y la verdad que bueno, hay que ser muy serio, me parece, en este tema. Hay avances en el mundo, cambios en el mundo vinculados con el trabajo, con la tecnología. No lo digo yo, lo dicen todos los especialistas, que en los próximos 20 años hay trabajos que van a desaparecer, hay cosas que va a haber que reconfigurar o adaptarse en términos de oficios, de prestación de servicio y demás. Y esta es una más, digo, pasó hace 20 años cuando solo había taxis y vinieron los remis, eso generó una crisis y todo un debate y bueno, después se incorporó y se amoldó. Y probablemente, digo probablemente, porque está en debate en el Consejo qué hacer frente a esto, también esta situación nos obliga a repensar el sistema, que ya viene en crisis, que ya viene planteándose en el Consejo cada vez que hay una necesidad de aumento de actualización de tarifa, que hay que revisar muchas cosas en la ordenanza que ha venido siendo emparchada y que no da respuesta hoy ni a los usuarios ni a los prestadores de servicio, con lo cual, bueno, esto quizás anticipa o fuerza aún más el apuro por revisar esa normativa y ver cómo ofrecemos un servicio de calidad para los usuarios y también que le dé la posibilidad de subsistencia a quienes viven de esto, ¿no? Uber es una realidad en el mundo, Uber es una realidad en la Argentina y Uber ha ganado todos los juicios que ha enfrentado y todos los frenos que intentó poner la legislación. Acá hay una cuestión de que se trata de una aplicación, no de un prestador de servicio directo, con lo cual ahí entramos en una zona compleja, por lo menos por lo que hemos estado estudiando. El caso de provincias como Tucumán, que hicieron una legislación, después la tuvieron que derogar, dar marcha atrás y rendirse ante la situación de que no podían regular el funcionamiento de la aplicación. La cuestión de las tecnologías, de las telecomunicaciones, hay legislación nacional que hay que revisar. Hay muchas cosas para analizar, para ver qué se puede hacer desde el Estado local, sabiendo que hay limitación en las facultades que tenemos de hasta dónde podemos ir y qué podemos regular. Obviamente sí coincido con el oficialismo, lo charlamos el otro día en la comisión, de que hay que tratar de generar desde lo posible, desde donde tenemos las herramientas, igualdad de condiciones en la competencia, digamos, de quienes prestan el servicio, tratar de resguardar la fuente de ingresos de muchas familias de la ciudad que viven de esto y de alguna manera ver cómo podemos organizar de mejor manera este sistema de prestación del servicio semipúblico y público de pasajeros en la ciudad, que es taxi y remises, con esta nueva empresa, aplicación que viene a bajar a Río Cuarto. Y también habrá que pensar en la seguridad de los pasajeros, ¿no? Seguramente, que es otra pata, también importa cómo hacerlo. Y ahí es donde uno dice, ¿podemos ir en contra de esto? Porque lo que uno lee y lo que uno ve, por ejemplo, en el caso cuando uno estudia lo que pasó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hubo idas y venidas en términos judiciales, fallo a favor, fallo en contra, hasta que finalmente Uber está funcionando. Hubo mucha resistencia de taxis, de lo que era el gremio de taxistas en Buenos Aires, y finalmente después el uso de la aplicación, hoy el 30% de los viajes lo hacen a través de Uber taxistas, porque les da garantía de a quién van a ir a buscar, porque uno se tiene que inscribir y tiene que poner sus datos, entonces el taxista sabe a quién sube a su taxi y el usuario sabe quién lo viene a buscar. Bueno, entonces... El tema también es si la regulación es equivalente. Para mí no existe, digamos, como debate de decir, bueno, hay que frenar las nuevas tecnologías porque sería... Es muy difícil ir a contra natura El tema es si va a haber un servicio que tenga una parte regulada y va a haber el mismo servicio desregulado. Bueno, ahí es donde está el desafío de ver, porque no le podemos exigir cuestiones técnicas vehiculares, cuestiones de presentación de papeles que se le exigen tanto a choferes de taxi como licenciatarios de taxi y remises, que no se le exijan a quienes se inscriban como prestadores de Uber. Y a priori hoy la legislación a los únicos que habilita para prestar ese servicio es a taxis y remises. Digo, esto que se ha enviado hoy desde el Ejecutivo con mucho apuro, y que a mí me entra la duda porque había un proyecto presentado por la concejal Milagro Obregón, que cuando lo discutimos en la comisión entendimos que era un disparador más que un producto acabado, porque coincidíamos en esto de que había que revisar y ver, escuchar todas las partes. Bueno, nos sorprende que hoy entre otro proyecto mandado al Ejecutivo que reforma otra ordenanza y no la que planteaba
la concejala Obregón, y tampoco creemos que hacerlo apurado resuelva nada, porque en definitiva, insisto en esto, es complejo el tema y no podemos generar una falsa expectativa en los licenciatarios, en los choferes de taxi y remis, y tampoco podemos dejar de escuchar las necesidades de los usuarios, que en definitiva son los consumidores de ese servicio. Yo he visto algunos comentarios en las redes sociales, en las notas que se publicaron. Hay una importante cantidad de riocuartenses que ve con buenos ojos esto, como lo veía en otras ciudades donde desembarcó. Entonces tenemos que tratar de escuchar a todas las partes. Me parecería además interesante que sí se convoque al representante o al vocero de Uber para que explique, digamos, cuál es la funcionalidad, porque además, hasta donde hemos visto hasta ahora, lo que se puede regular y las consecuencias o las sanciones que se pueden poner recaen siempre sobre quien haga uso de esa opción laboral, pero no sobre, digo, se corta el hilo por lo más fino, ¿sí? Bueno, esta ordenanza en teoría aplica sanciones también sobre la aplicación. El tema es que... ¿Cómo? ¿A quién? Bueno, porque una aplicación... Permítanme decirles, desde mi experiencia en estos 3 años de concejal, tiende el Ejecutivo a mandar normativas muy rápido, a sacarla con poco debate y poca reflexión, y muchas veces termina pecando en ese apuro y generando mayores dolores de cabeza de las soluciones que traen esas normativas. Entonces digo, no sería la primera vez que en el apuro por dar una respuesta mande algo que después se contradiga con legislación nacional y provincial. Por eso digo que hay que revisar bien y estudiar. Y lo que hay que hacer es coherencia, Marcos, teniendo en cuenta que se podría dar algunas cuestiones muy extrañas desde el punto de vista funcional. Que un taxista, como vos decís, que tiene una serie de regulaciones por cumplir, entre ellas regulaciones tarifarias, tenga esas regulaciones cuando es taxista, pero si trabaja para Uber no las tenga. Una situación muy rara. Bueno, ¿no? por en eso, la prestación de un por servicio. eso hablo de que es un desafío, y en ese contexto, ese desafío, uno no dice que nos tomemos un año para debatir esto, porque es inminente la llegada de la empresa, pero tampoco una semana para la otra tener una respuesta que no tuvieron otras ciudades del país, o por lo menos que han cometido yerros, porque en definitiva no se pudo impedir la instalación. Entonces yo, más que pensar en prohibir, pensaría en cómo podemos regular y generar condiciones de equidad y de seguridad, tanto para usuarios como para prestadores. Y hay que asumir que van a venir cuestiones que nos vamos a tener que replantear y reconfigurar. Hoy hay una realidad, el municipio quiere prohibir Uber y cree que tiene las herramientas para prohibir eso y para sancionar. El proyecto que manda hoy es prohibición, lisa y llanamente. Es taxativo lo que dice el proyecto que manda hoy, que el del Ejecutivo. Es del Ejecutivo. El otro regulaba la inscripción de la aplicación, además lo que había planteado la concejal Milagros Obregón, que era más como un disparador abierto que le batiéramos y demás. Esto viene a prohibir y a sancionar, tanto a los prestadores del servicio a través de un auto particular, como a las aplicaciones que pongan a disposición. Claro, tiene que inscribirse como taxista remisor y tener una olea. Exacto. Ahora, hoy el Ejecutivo no sabe cuántos remises y cuántos taxis truchos circulan en la ciudad, y nosotros cada vez que recibimos a choferes, a la Cámara de Remiseros, a las asociaciones civiles que representan a choferes, a taxistas y demás, el reclamo es siempre el mismo. Nos exigen cosas a nosotros y no pueden controlar los taxis y remises truchos que andan en la ciudad. Y hace 3 años que yo espero, y todos los años insisto, en un pedido de informe que hice apenas arrancó nuestra gestión, que era saber cuántas obleas de taxi y de remises estaban habilitadas, cumplían con los requisitos, para saber a partir de ahí si nosotros estábamos en condiciones de ampliar la oferta o si incluso estábamos sobrepasados, porque hay otra cosa que tampoco se cumple la ordenanza 783, que cada una X cantidad de años, creo que eran 4, la municipalidad tenía que generar un estudio de mercado para saber cuál era la demanda real y la posibilidad de oferta real, porque además hay un montón de gente que está esperando, hace años que es chofer y está esperando la oportunidad de tener el acceso a la licencia. Y sin embargo no puede acceder a esa licencia porque no se han otorgado más, quizás porque no dé el mercado de Río Cuarto para hacerlo, pero sigue habiendo aumento de taxi y remis porque hay truchos circulando y la municipalidad no tiene o la decisión política o la capacidad para controlarlo. ¿Y tendrá para controlar a Uber? Bueno. Una vez, supongamos que se ponen de acuerdo en qué legislar. ¿Y después? Bueno, ahí es donde yo creo que está el enorme desafío. Por eso, antes de decir prohíbo y voy a ir a castigar, a controlar y a regular esta cuestión de Uber, bueno, primero hay que revisar qué estamos haciendo con el sistema que tenemos hoy, que ya de por sí no funciona. Y hoy, está bien, hay una crisis macroeconómica, hay una situación en el consumidor, el usuario,
el que lo presta necesita aumentar la tarifa porque no le cierran los números, y el que sube al taxi o al Rami cada vez le alcanza menos, entonces o elige la bicicleta o el transporte público pasajero o lo que sea. Entonces está en crisis porque vivimos en un país de locos donde no hay ningún rubro de la economía que se termine de ordenar. Pero más allá de eso hay cuestiones de la normativa que no se pueden aplicar. Y ahí es donde yo pregunto, bueno, es falta de voluntad política, es falta de capacidad para aplicarlo, y cuando vemos Uber decimos, che, esto es aún más complejo. Es decir, el proyecto como mandó el Ejecutivo no les gusta, sino que requieren mayor debate. Yo diría que, pero lo digo de buena fe, porque uno más allá de que cumple un rol de marcar los errores y demás, uno siempre quiere que las cosas se hagan bien, porque en definitiva representamos a los vecinos de Río Cuarto y los que sufren los yerros de la política o de la representación política, no importa, oficialismo, oposición, lo sufren los vecinos de Río Cuarto y uno está para tratar de alivianarles la vida cotidiana y mejorar la calidad de vida. Bueno, le estamos diciendo, esperen muchachos, debatámoslo, escuchamos todas las partes y veamos, sobre todo veamos y revisemos qué ha pasado con otras experiencias para ver qué podemos sacar de ahí, qué podemos aprender de esas experiencias en otras ciudades que nos permita hacer una legislación lo más cumplible posible. Si no, es letra muerta como tantas otras ordenanzas. No se quiere demorar por el hecho que está por desembarcar Uber, por ahí prohíbe para ver. Bueno, o la otra, no me como el costo político con taxi y remis, digo que me voy a oponer, ¿sí? Pero a la vuelta de la esquina internamente sé que va a pasar lo que pasó en otras ciudades del país, que la justicia le va a dar la razón a Uber y que Uber se va a instalar. Pero bueno, yo no fui. Será responsabilidad de la justicia. Es responsabilidad de la justicia. Pero me parece que esa es la más fácil. Digo, veamos qué podemos hacer en serio y cómo reordenamos este sistema tan necesario para la vida, digamos, comercial, educativa, porque en definitiva nos lleva a todos, a trabajar, al hospital. Entonces, bueno, me parece que hay que hacer un esfuerzo ahí. Y digo en esto de ordenanzas que después no se cumplen, por citar un ejemplo, hoy el sistema de cadetería en Río Cuarto tiene una ordenanza vigente de hace varios años atrás, donde es considerado un servicio público. Y si esa ordenanza realmente se exigiera, no queda un solo cadete en Río Cuarto. Porque es un rubro que está absolutamente en la informalidad y que si uno le plantea todas las exigencias de la ordenanza, ese rubro desaparece. Bueno, ese es el otro enorme problema en Argentina. El 50% de la gente que trabaja en la informalidad. Y esto no deja de ser una opción de una salida laboral para un montón de gente que tiene un autito, no tiene de qué laburar y ve en Uber una posibilidad. Bueno, es complejo el tema. Tengo más preguntas que respuestas, pero sí el planteo que tenemos por lo menos del bloque es tomarnos un tiempo para hacer un examen y un análisis serio de lo que pasa en otros lugares y ver hasta dónde nos da el cuero como legislativo local para regular y generar una igualdad de condiciones y sobre todo pensar en los usuarios por un lado y fundamentalmente en las familias que viven de este servicio en Río Cuarto, que son muchas. Gracias, Marcos. No, por favor, ustedes. Muy amable. Nos vamos a una pausa, enseguida continuamos en Entre Líneas.